Continuamos con nuestra serie Exponer y hoy comenzaremos una miniserie incluyendo bajo la serie Exponer. A esta la llamaremos parte 2. Y para estudiar esta parte 2 vamos a comenzar con el Evangelio según Mateo. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos porque hemos podido estudiar a través del libro de Génesis, a través del libro de Éxodo. Hoy vamos a estar en el Nuevo Testamento para ver cómo el Nuevo Testamento se une con el Antiguo Testamento. Y así, de esta forma, podemos entender toda la Escritura. Padre Santo, te pido que nos des potestad en nuestras mentes para poder entender y regocijarnos por esta transformación que tomará lugar después que entendemos las Escrituras. Padre Santo, yo como el pastor de esta congregación, te doy las gracias porque esta congregación tienen ese enorme deseo de conocer las Escrituras a su profundidad. Padre Santo, yo te pido que crezcamos todos juntos como cuerpo de Cristo, al mismo nivel, a la misma forma también figurativamente. Señor, que podamos continuar y que por nuestro estudio podamos ser buenos representantes de Jesucristo en esta comunidad de Albuquerque, Nuevo México. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Del Antiguo Testamento ahora venimos al Nuevo Testamento. He aquí algo que nos va a ayudar para poder entender de que el Antiguo Testamento, el pacto antiguo, 39 libros desde Génesis a Malaquías, fueron escritos en un periodo de tiempo como de 1000 años. 1000 años y un poquito más. Se le incluye también historia en esos 39 libros, pero estos 39 libros fueron escritos en un periodo de un poquito más de 1000 años. Comparando con el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de tiempo. Todos estos eventos sucedieron quizás en un periodo de la vida de una persona, un periodo más corto que el Antiguo Testamento. Y con todo y esto, el Antiguo Testamento anticipa y ve al futuro y predice y profetiza el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se va a cumplir todas las promesas y predicciones, principalmente las profecías que se refieren al Señor Jesucristo. Entonces, para poder ir al Nuevo Testamento, el primer libro, vamos a comenzar en el Evangelio según Mateo. He aquí esta fórmula que creo que es muy útil. ¿Cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Lo nuevo está contenido en el Antiguo. El contenido del Antiguo Testamento está en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Así que uno anticipa al Nuevo y en el Nuevo está el Antiguo. Pero el Antiguo Testamento se explica en el Nuevo Testamento. Todas las promesas que se hicieron en el Antiguo y las vamos a ver principalmente en el libro de Mateo. Este Evangelio de Mateo vas a oír varias veces que dice: esto fue escrito para que se cumpliese la profecía de tal o cual profeta. Esta expresión la vamos a oír por lo menos 16 veces en el Evangelio según Mateo. Así que aquí se cumple el Antiguo Testamento. Ahora, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un espacio de 400 años. Casi 400 años que muchas gentes le llaman
un periodo de silencio, o sea, los años de silencio. No es que Dios no haya hecho nada en este periodo de tiempo, es lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que sucedió en este periodo de 400 años para entender. Entre la conclusión del Antiguo Testamento, que fue el libro de Malaquías, hasta que comienza el primer capítulo del Evangelio de Mateo, hubo un periodo como de 400 años que algunos eruditos le llaman el periodo del silencio. Lo que sucedió aquí es que Dios no presentó profecía ni revelación divina. Después que Malaquías concluye, hubo un silencio. Parece ser que Dios decidió detenerse por un poco de tiempo. En este periodo de tiempo, lo que seguía fue el precursor de Jesús. El precursor mostraría al Mesías. Este fue Juan el Bautista. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en el Antiguo Testamento encontramos que Medio Persa estaba en autoridad, y cuando venimos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que Roma está en autoridad. No solamente que toda la gente utilizaba un idioma nuevo que fue el arameo. Este idioma que la mayoría de las gentes usaban, pero todo el mundo usaba el idioma griego. Entonces vemos un cambio en el idioma. ¿Cómo es que entró este idioma arameo? Ustedes recuerden que el profeta Daniel profetizó. ¿Recuerdan? Él pudo interpretarle a Nabucodonosor la visión. Recordemos, el Nabucodonosor tuvo un sueño que veía una enorme estatua metálica. En su pecho tenía oro, plata, bronce, y sus pies, sus piernas y sus pies tenía barro y metal. Entonces Daniel vino y le interpretó esta visión y le dijo: yo te puedo decir qué es lo que esto significa. Lo que viste, Nabucodonosor, fue una sucesión de imperios, reinados que gobernarán, comenzando contigo, Babilonia. Tú eres el oro. Después de ti vendrá un imperio, el imperio medio persa, vendrán y reinarán, y así sucedió. Entonces, es donde el Antiguo Testamento concluyó. El medio persa gobernaba en ese imperio. Fue algo así como que la gente no querían reconstruir el templo de Israel, sino continuaban construyendo sus casas. Entonces vino palabra del Señor y le dijo: se sienten satisfechos de estar trabajando en sus casas mientras que el templo de Jerusalén está destruido. Es donde vemos que se detuvo el Antiguo Testamento, pero Daniel les profetizó dos reinados que vendrían y gobernarían la tierra. El tercer reinado fue el reinado griego. Como ya vemos la historia, al comenzar del Nuevo Testamento podemos ver el pasado. Grecia estaba gobernando el mundo bajo la dirección o gobierno de Alejandro el Grande. ¿Cómo es que vino Alejandro el Grande al poder? Bueno, mientras que el imperio medio persa disfrutaban de que gobernaban porque habían tenido victoria sobre Babilonia, pero surgió un hombre en el occidente que pudo unir dos países, Grecia y Macedonia. Su nombre fue Felipe. Felipe el Macedonio. Fue un hombre con mucho éxito. Ahora fue el imperio en el occidente contra los medio persas que estaban en el oriente. En esta historia podemos ver que Felipe fue asesinado. La mayoría de nosotros creemos que fue asesinado por el imperio medio persa. Este Felipe tuvo un hijo llamado Alejandro. Sabemos que vino a ser Alejandro el Grande. Pero cuando Alejandro el Grande estaba creciendo, su padre Felipe se dio cuenta que Alejandro era tímido, un hombre muy
tibio, no era hombre que se le veía capacidad de guerrero o gobernar. Así que Felipe decidió ayudarle y pensó voy a tener que buscarle un maestro. Y encontró un tutor llamado Aristóteles para que le ayudara a este joven Alejandro para que viniese a ser grande. Entonces, cuando Alejandro era un hombre de 19 años de edad, cuando Alejandro era de 19 años, su padre Felipe murió. Alejandro se sintió ofendido y decidió vengarse por la muerte de su padre. Por eso es que Alejandro el Grande decidió comenzar una guerra contra todos y comenzó con el imperio medio persa y conquistó reinos, los reinos que estaban en su derredor. A tal punto que su victoria fue tan rápida que él mismo se sorprendió. Se sorprendió que obtuvo la victoria tan rápido. Así que dentro de 10 años Alejandro el Grande controló todo el mundo que se conocía a su tiempo. Todo lo que se conocía. Desde Egipto, a Siria, Asia Menor, Asia hasta la India. Él conquistó todo aquello. Cuando Alejandro era de 29 años de edad y gobernaba todo el mundo, la historia dice que se sintió aburrido porque ya no quedaba más parte del mundo que conquistar. 2 años después, murió embriagado, borracho. Este hombre controlaba todo el mundo y se sintió triste porque ya no había nada más que conquistar. La historia dice que cuando Alejandro el Grande estaba muriendo, alguien le preguntó, ¿a quién le vamos a dejar su reinado? ¿O a quién autoriza? Alejandro dijo, denle mi reinado a los fuertes. Y la historia dice que tenía 4 generales muy fuertes. Uno de ellos fue llamado Casandro, Lucémico, Ptolomeo y Seleuco. Estos fueron sus 4 generales. Así que dividió su reinado en 4 secciones bajo estos 4 generales. Casandro se quedó con Macedonia y Grecia. Lucémico se quedó con Asia Menor. Y Seleuco se quedó con la Asia, incluyendo la Siria. Y Ptolomeo se quedó con Egipto. Así que por muchos años hubo rivalidades y guerras entre estos 4 reinados acerca de quién iba a ser el número 1. Así que la rivalidad principal tomó lugar entre los reyes del norte, que fue el rey Seleuco, el rey asirio, y el reinado del sur, que fue el reinado de Ptolomeo, que era la parte de Egipto. Si ustedes consultan un mapa, se van a dar cuenta y entender lo que sucedió, porque entre medio de estos 2 imperios del norte y el sur se encuentra el país llamado Israel. Así que Israel siempre se encontró en medio del fuego, entre medio de este conflicto entre estos 2 reinados del norte y el sur. Ellos siempre estaban en el centro de la batalla. Y es lo que sucedió por muchos años y muchos años. Israel se encontró en el centro de este conflicto. Con todo y esto, hubo un rey muy notable, un rey asirio, que se llamó Antíoco el IV. Recuerden, Antíoco el IV. Este Antíoco el IV, él se dio a sí mismo un nombre muy ilustre que se llamó Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes quería dar a entender que yo soy Dios manifestado en carne humana. Este hombre tenía problemas de orgullo, tenía enfermedad, aún imprimió monedas con su nombre para que el mundo entendiera que él era Dios que había descendido del cielo. Este señor odió al pueblo judío, que continuó presionándolos, siempre los estuvo atacando. Varias veces
vino a Jerusalén y detuvo el sacrificio en Jerusalén. A un tiempo fue tan fuerte que los judíos le llamaron la abominación y desolación. Él los obligaba a que adoraran a su dios Zeux. A un punto ordenó sacrificar cerdo en el templo sagrado. Así que el templo quedó contaminado y se llevó todos los utensilios del templo y ordenó que no se continuara con la circuncisión y que todos adoraran a su dios Zeux. Un periodo horrible en la historia de los judíos, y esto continuó hasta el año 165 antes de Cristo, cuando un grupo de sacerdotes al sur de Jerusalén, un pequeño pueblecito llamado Modín. Este grupo de sacerdotes asmoneos, bajo el liderazgo de un sacerdote llamado Matatías, se opusieron a adorar a este dios Zeux. En este caso estaba uno de los representantes de este Epifanio ordenando a que la gente adorara a su dios Zeux. Este Matatías subió al templo y asesinó a aquel representante de Epifanio. Ahí comenzó la revuelta de los macabeos y esta revuelta continuó bajo la dirección de los hijos de Matatías. Uno de ellos fue Judá y Simón. Ustedes han oído del festival de las luces que celebran los judíos. Ahí comenzó. En el año 165 antes de Cristo expulsaron a toda esta gente de Jerusalén y continuaron adorando a Dios Yahvé. Así que continuaron en el templo, expulsaron la adoración al dios falso llamado Zeux. La historia dice que los judíos tenían solo aceite para alumbrar la candelabra un solo día, y el aceite continuó por 8 días. De ahí se originó la festividad de las luces titulada Órnica o Candelabra. Esta revuelta de los macabeos, ahora los macabeos controlan la ciudad de Jerusalén, controlaron Judá una vez más, y esto continuó a el año 63 después de Cristo, cuando el emperador romano Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos marcharon a Jerusalén y controlaron a Israel, incluyendo a Jerusalén. Ahora una vez más, Judea, Jerusalén y los judíos están bajo la ocupación y mandato no de Medio Persa ni tampoco de Grecia. Ahora están bajo la autoridad de Roma, así como lo profetizó Daniel, que el imperio romano iba a gobernar el mundo. Algo más que tenemos que entender aquí. El idioma griego, como Alejandro lo propuso en sus 4 generales, vino a ser el idioma que se utilizó en todo el mundo conocido hace tiempo, porque este idioma griego era muy exacto en sus puntuaciones, sus explicaciones y la habilidad de poder comunicar a una forma tan exacta que vino a ser el idioma franco del mundo. Todos lo hablaban, todos lo usaban. Esto vino a ser tan importante que 72 eruditos judíos se reunieron en el año 285 antes de Cristo. Traducieron las escrituras, lo que vino a ser conocido como la versión septuagésima del Antiguo Testamento. Y fue esa versión que se cita más en el Antiguo Testamento. Todos están usando el griego porque es un idioma muy exacto. Es el idioma griego que viene a ser lo que se utilizó en aquel mundo. Algo más, el templo que había sido reconstruido
porque había sido destruido por los babilonios y los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y bajo la dirección del bajo la dirección de los entonces ordenó que se reconstruyese el templo a un nivel más grande. Entonces el templo fue reconstruido a un nivel enorme, grande, después de la cautividad. Ahora, después de la cautividad, tenemos un templo enorme en Jerusalén. También los judíos encontramos algo que no se menciona en el Antiguo Testamento: el término sinagoga. En el Antiguo Testamento nunca se mencionó sinagoga. Ahora, de repente, cuando leemos el Nuevo Testamento, aparece el término sinagoga de los judíos. Sinagoga que se encuentran diferentes en la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo. La sinagoga, nosotros creemos que vino a ser una necesidad de los judíos mientras que estaban cautivos en Babilonia, porque allá no tenían el templo. Entonces desarrollaron una forma para reunirse, para poder adorar a Dios y estudiar las escrituras. Así que en Babilonia se desarrolló el término sinagoge, que es el término griego. Un lugar de reunión, un lugar donde se reunían, y así se reunían frecuentemente, leían las escrituras, comentaban, los rabinos decían: eso es lo que Moisés ordenó y así es como lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Entonces, abremos el Nuevo Testamento, vemos que Roma está en autoridad y ahora sabemos por qué. El templo, la sinagoga, se mencionan y están activos ahora. Entendemos que todos hablan el griego y también el arameo. ¿Por qué? Así que todo esto nos lleva a entender históricamente lo que encontramos en el Nuevo Testamento. También nos encontramos que los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se conocen como evangelios. Evangelio es un término anglosajón que se origina y quiere decir Dios ordena, Dios da buenas noticias, y se traduce en evangelio. Esto quiere decir buenas nuevas. Principalmente son buenas nuevas, buenas noticias, porque nos va a hablar de Jesucristo. 4 evangelios. ¿Por qué 4? Esto molesta a algunas personas. Yo no sé por qué. Esto a mí me deleita, me siento contento, porque yo lo voy a explicar de esta manera. Muchos de ustedes recuerdan las películas de blanco y negro. Cuando veíamos esas películas de blanco y negro, era una sola cámara que estaba casi durante toda la película, y entonces nosotros pensamos: esto es medio aburrido. Comparamos esas películas con algunos cambios técnicos que se han hecho últimamente. A nuestros tiempos, las películas modernas usan varias cámaras, así que gente como yo, se me han dicho mis amigos que tengo desorden de concentración o desorden de enfoque. O sea, mi mente divaga, es lo que me han dicho algunos de mis buenos amigos. Así que estos sistemas modernos a mí me ayudan. Así que cuando vemos que son 4 evangelios, es como el Espíritu Santo, que era el productor de estas películas, y quiere ver a Jesús de 4 diferentes ángulos. El autor dice: los 4 evangelios tienen su mismo y específico explicación, pero cada uno explica acerca de Jesús lo que pudo ver desde su punto de vista. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Mateo, Marcos y Lucas, se les llama evangelios simnóticos, porque siguen un simnosis, el mismo material, el mismo forma de explicar. Por eso se le llaman simnóticos. Juan es diferente y escribe su evangelio de una forma completamente diferente. Pero los 4 evangelios simnóticos, menos el evangelio de Juan, tienes un énfasis en particular.
Ahora veremos cómo los cuatro evangelios presentan al Señor de diferente manera. Mateo enfatiza en que Jesús es soberano. Marcos presenta a Jesús como el siervo, el que siempre está actuando, está haciendo, moviéndose continuamente, actuando. Entonces Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, dando a entender que se relaciona con la humanidad, con nosotros. Un hombre compasivo que muestra emociones, que recibe este título y a veces se repite como el Hijo del Hombre. Así que el Evangelio número 4, que es el de Juan, nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Así que los cuatro evangelios, cada uno tenía su audiencia en mente. Por ejemplo, Mateo se dirigió a los judíos. Por eso dice que 16 veces en el libro de Mateo vamos a encontrar la frase, esto sucedió para cumplir la profecía del profeta Jeremías, Isaías o cualquier otro profeta. Mateo quiere que Jesús cumple la profecía si fue escrito para los judíos. Entonces el Evangelio de Marcos fue escrito dirigiéndose a los romanos para mostrar a los romanos de que Jesús fue el siervo perfecto, que siempre estaba actuando, haciendo la voluntad de su Señor para que los romanos lo aceptaran. Por eso es que muchas veces leímos en el Evangelio de Marcos la palabra inmediatamente. Después de esto o más, yendo, Jesús iba y venía. Es como que está bien ocupado continuamente, cumpliendo la orden de su Señor. Ahora, Lucas escribió con los griegos en mente, se dirige a los griegos, por eso enfatiza que Jesús fue un hombre perfecto, un hijo de hombre, pero un hombre perfecto. Juan se dirige directamente al mundo, porque escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. La idea es que creamos, estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo. Ahora, con todo y estos énfasis, tenemos otro tipo de énfasis. Mateo escribe y enfatiza lo que Jesús dijo. Esto es importante, por eso es que en el Evangelio de Mateo nos damos cuenta que encontramos estos enormes discursos que Mateo los escribe en detalle, por ejemplo, el Sermón del Monte y otros. Escribe lo que Jesús dijo, es importante para Mateo. Lo que Jesús hizo fue importante para Marcos. Entonces, con todo que el Evangelio de Marcos es corto, pero vemos que Jesús está siempre activo, moviéndose. Lucas enfatiza cómo Jesús se sentía, era el Hijo del Hombre, se relaciona con nosotros, muestra compasión, tiene amor por sus semejantes. A él no le preocupa lo que Jesús dijo o qué milagros hizo, pero le interesa que se relaciona con nosotros. Pero el Evangelio de Juan no se enfatiza en lo que Jesús dijo o hizo o cómo se sentía Jesús. Juan quiere que entendamos quién era Jesús. Por eso es que le da más énfasis a Jesús. Eso es lo que se presenta en los cuatro evangelios. Esto nos ayuda a entender los cuatro evangelios. Ahora, el título que vamos a leer dice Evangelio según Mateo. ¿Quién fue Mateo? Vamos a ver quién fue Mateo. Un recaudador de impuestos. Trabajaba para el gobierno. Imagínense, esto quiere decir que todos lo odiaban. En esos días de Mateo, la gente odiaba al gobierno aún más a los colectores de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? Entendamos por qué. Roma gobernaba aquella tierra. Roma dictaba. Así que todas las personas que trabajaran para Roma eran enemigos de todos. Principalmente los que exigían que debían de pagar dinero para pagarle a Roma.
se les consideraba una gente muy baja al nivel de prostitutas. Por eso encontramos las frases, los colectores de impuestos, pecadores y prostitutas, porque no se les veía diferencia. Uno era tan pecador como el otro, según la gente lo veía. ¿Cómo colectaban ellos sus impuestos? ¿Cómo recaudaban sus impuestos? En aquellos días había un sistema que se le llamaba agricultura de colectar impuestos. Así que las personas acaudaladas que tenían dinero compraban el derecho de poder recaudar impuestos por años, 1, 4 o 5 años. Durante estos 5 años, esta persona tenía la libertad y la protección de Roma para obligar a las personas a que pagasen los impuestos. Así que Roma les asignaba una cantidad, ellos reunían lo que Roma les asignaba, y lo que reunieran a más de lo que Roma les había asignado, lo guardaban, era su parte. Por eso es que eran tan odiados, porque apresionaban a las gentes. Estos colectores de impuestos presionaban a la gente y les cobraban lo que se les antojaba para ellos poder obtener sus ganancias. Entonces, estos colectores de impuestos eran odiados. Si no eran odiados por esta razón, pero sabemos que legalmente, naturalmente, que tenían autoridad para robar. Por eso es que estas personas no se les aceptaba que se reunieran ni en la sinagoga ni en el templo, porque se les reconocía traidores, se les reconocía como malignos y pecadores. Por eso es que en el capítulo 9 de Mateos dice que Jesús vino a Mateo y simplemente le dijo: Mateo, sígueme. Fue suficiente para Mateo, porque Mateo había oído que Jesús tenía autoridad, y dice: ahora, nadie le había hablado a Mateo en una forma amable o amorosa por 10 años quizás o más. Pero cuando Mateo se da cuenta que este Señor le habló con amor, con amabilidad, no tuvo más que levantarse y seguirlo. Porque hasta este punto nadie le ha hablado a Mateo con amabilidad. Entonces, sabemos que Mateo era judío porque su nombre fue Leví. Esto nos indica que es descendiente de la tribu de Leví. Vamos a leer Mateo 1:1 y dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Va bien claro? Dice que es hijo de David, hijo de Abraham. Este libro comienza con dos palabras griegas muy notables que dice aquí: libro y genealogía. Esas dos palabras griegas tienen mucho significado. O sea que es el libro del Génesis, el origen, como dice aquí, genealogía, principios de la genealogía o principio del Señor Jesucristo, su origen, el origen de Jesucristo. Ahora, lo que siguió quizás no va a ser nuestros versos favoritos, porque probablemente ninguno de ustedes van a decir que uno de estos textos son sus textos favoritos, porque es pura genealogía. Quizás ninguno de ustedes va a decir: mi texto favorito es Mateo 1:4. ¿Por qué? Ustedes van a ver lo que hay en el verso 4. Son puros nombres raros que tú dirás: yo ni los puedo mencionar. ¿A qué le importa esos nombres? ¿Por qué la genealogía va a ser importante para mí? ¿Por qué comienza el libro de la historia más hermosa? Comienza con estos nombres tan raros, nombres de genealogías. Esto suena aburrido. No para los judíos, porque para los judíos esto era algo bien importante. ¿Por qué? Vamos a ver por qué era importante para los judíos. Para un judío, si tenía terreno o terrenos y deseaba vender un pedazo de su terreno, tenía que saber a quién le vendía su terreno, tenía que ser descendiente de la misma tribu, porque si vendías aquella tierra
Y, y si para que se pudiese vender tenía que haber un pariente redentor. El comprador tenía que comprobar su genealogía, así que la tierra quedaba dentro de la misma tribu, dentro de la misma genealogía. Ese es el punto número uno. En segundo lugar, si una persona deseaba ser sacerdote, tenía que comprobar que era descendiente de la tribu de Aarón y que era descendiente genealógicamente directamente de la tribu de Aarón, de la tribu sacerdotal o de la genealogía sacerdotal. Si si un sacerdote deseaba casarse, un levita deseaba casarse, tenía que comprobar la genealogía de la futura esposa, por lo menos 5 generaciones antes de ella, de que era descendiente de las tribus israelitas. Cuando venimos al libro de Nehemías, el sacerdote Esdras, el escriba Esdras, veía las genealogías de los sacerdotes y algunos que habían regresado de Babilonia y querían ser sacerdote o ya estaba actuando como sacerdote en el templo, lo descalificaban como sacerdote porque su genealogía no mostraba que era descendiente de Israel. Así que si no podía comprobar que era descendiente de la tribu de Aarón, lo descalificaba. Por eso es que esto era importante para los judíos, de guardar su genealogía. Esto es lo que vemos que era importante, porque de ahí también vendría el Mesías. Si una persona viene y te dice que es el Mesías, la primera pregunta que se le hace a esta persona, compruébalo. ¿Dónde nació esta persona? ¿De qué tribu es descendiente? ¿Cumplió las predicciones o profecías del Antiguo Testamento? Porque la Escritura profetiza de dónde había de nacer el Mesías. Si alguien dice que es el Mesías y ha cumplido las profecías del Antiguo Testamento, así que vamos a pedirle que nos compruebe su genealogía. Yo les he platicado que hace algunos años vino un hombre a mi oficina diciéndome que él era Jesús. Lo acepté en mi oficina. Yo me sentí incómodo cuando lo vi. Me sentí desilusionado, aunque no se lo dije, por la forma en que se veía. Pero este señor decía que era Jesús. Y yo dije, bueno, usted dice que es Jesús. ¿De qué tribu es usted descendiente? Fue mi primera pregunta. ¿De qué tribu usted viene? Y cuando yo lo vi, se sorprendió de aquella pregunta y me vio como que no sabía lo que yo le preguntaba. Le hice una segunda pregunta. Le dije, ahora dígame, ¿dónde nació usted? Y me dice, nací en Pittsburgh. Eso fue cuando le pedí que se pusiera de pie, saliera de mi oficina y nunca más regresara con esta historia. No es que no era de la tribu de Judá, ni era nacido en Belén. Entonces yo le dije, este no puede ser Jesús. Hace como 2 semanas recibí una tarjeta postal de una persona diciendo que era Jesús. Y me dice que era Jesús y me dice su tarjeta postal, esta es una dicha para usted, porque no todos los días usted recibe una tarjeta de Jesús, de el Jesús resucitado, el Mesías del mundo, y esta tarjeta estaba escrita a mano y venía del área del estado de Pensilvania. A lo mejor era la misma persona, no sé. Entonces, abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo para leer la genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese es el verso número 1. Dice claramente que es hijo de David, hijo de Abraham. El término hijo de Abraham es un término mesiánico. Cuando leemos que dice hijo de David, dice más que descendiente de David, pero que lo pone a un nivel especial. Se refiere a la Mesías que anticipó que había de venir, que se le prometió al rey David. Por eso es cuando Jesús estaba caminando y los evangelios dicen que sanaba a las personas, realizaba milagros. Algunas gentes se preguntaban, ¿será este descendiente del rey David?
Sabían que era descendiente de David, pero usaron el término, ¿será este el hijo de David? Entonces querían dar a entender que había sido, si era descendiente de David y era el Mesías, iba a establecer el reino del rey David. Recordamos que Jesús caminaba a Jerusalén y pasaba por Jericó y el ciego le gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia concluye en Apocalipsis 22. Jesús dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Entonces, cuando leemos que dice hijo de David, es un título mesiánico. Hijo de David o descendiente del linaje del rey David y descendiente de Abraham. Vamos a leer Mateo 1, verso 2 hasta el verso 17. Vamos a ver que encontraremos tres secciones de la generación. Se mencionan tres diferentes grupos. Y en estos tres diferentes grupos están en tres diferentes secciones de 14 generaciones. Esa es una literatura de la genealogía que se utilizaba en los días que se escribió. Alguna gente se preguntan por qué se utilizó este sistema. Es una buena pregunta. Estos usaron este tipo de sistema para que la gente pueda memorizar con facilidad. La gente memoriza más fácil la genealogía en 14 nombres. Hasta este día es muy común entre diferentes tribus africanas. Cuando van a buscar su genealogía de su generación, los nombres usan 14 genealogías. Esto se escribió antes de las computadoras, antes que se utilizara la máquina de escribir, antes que se comenzaran las imprentas que ayudaron tanto para escribir. Esto se escribía a mano en rollos, así que la gente memorizaba las genealogías fácilmente, principalmente esta genealogía tan importante acerca del Mesías. Por eso se pone una forma fácil de memorizar. Verso 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacobo, Jacobo a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminabab, Aminabab a Nazón y Nazón a Salmón. No un pez, ese fue su nombre, Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Ahí tenemos las primeras 14 generaciones. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Su nombre fue Betsabé. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Joseías. Joseías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Aquí este nombre es importante, el nombre de Jeconías. Y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Lequim, Elaquim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Hasta ahí el verso 16. El cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y todas las y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Vemos el patrón. Y aquí estamos viendo los tres etapas de la historia judía. Desde la
la era patriarcal, Abraham, hasta la monarquía de David, hasta el nacimiento de Jesús. Desde la monarquía de David hasta el nacimiento de Jesús en Israel, hasta la natividad del Mesías. Esto es la etapa número 3. Así que estas 3 etapas son importantes y son las principales de esta historia. Lo que es hermoso aquí acerca de todas estas generaciones, y hemos mencionado algunos nombres. Hay algunos nombres bien importantes y de respeto, pero hay otros nombres que nos sorprenden en esta genealogía de nuestro Señor. Ustedes también habrán tenido algún antepasado que no se sienten orgullosos de mencionar. Por alguna razón se le reconoce como que faltó a la sociedad, se le recuerda como un ladrón, a lo mejor estuvo prisionero la mayor parte de su vida y por eso no te sientes orgulloso para mencionarlo y no lo mencionas. Jesús tuvo muchos de estos antepasados que no se sentiría orgulloso de mencionar. Este es el árbol familiar que no orgullece a nadie. Unos nombres muy reconocidos como Abraham, David y otros que no son tan reconocidos, porque algunos de ellos nos sorprende cuando aquí dice que fue su maldad. Vamos a presentar algunas cosas, porque creemos que lo que vamos a ver aquí, continuaremos cuidando el tiempo porque tenemos que concluir a cierta hora. Entonces, en la Biblia, mientras que yo leo la Biblia, siempre he leído y me doy cuenta de algo que me llama la atención. Porque en la Biblia siempre vemos que, y es evidente y todo lo podemos notar, que todas las personas podemos notar que la Biblia siempre presenta y hace apelación a la historia. La Biblia no es solamente un libro espiritual, nos presenta también documentos históricos en lo cual reside su contenido. Tiene literatura, historia en su contenido. La Biblia también nos menciona historia, puntos históricos. No es ningún libro mitológico que habla de que caballos siempre vuelan y cosas que nunca existieron y que no hacen sentido. Por eso es que la Biblia nos menciona la historia. Cuando se refiere al Señor Jesucristo, nos menciona a Jesucristo. En nuestros días, tú y todos los que escribimos documentos, cheques y imprimimos la fecha, siempre das dando testimonio de que Jesús existió. Ningún cheque, ningún documento es válido, al menos que le pongas la fecha, ya sea en la parte de arriba o al concluir. Esto da testimonio de que estás diciendo que hace esa cantidad de años que nació Jesús. Jesús separó el tiempo antiguo con el tiempo moderno, el Nuevo Testamento. Por eso es que esto es historia. También la Biblia apela a la profecía. La Biblia menciona profecías. Mateo nos demuestra de que Jesús fue predicho, profetizado una y otra vez a través del Antiguo Testamento. Y va a apelar a la profecía. Va a decir, esto tomó lugar para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Cuando yo nací, no hubo ninguna profecía ni predicción. Nunca hubo una reunión familiar que alguien dicho, Dios me ha dicho que mi tío Alfredo y su esposa Agnes va a concebir un niño y va a llevar el nombre Skip. No, simplemente nació un niño más, nada especial ni significante, un niño más. Pero Jesús es único. Se profetizó por lo menos 330 veces en el Antiguo Testamento. Fue predicho y profetizado. Ahora yo les voy a platicar que cuando nació nuestro hijo,
muchas personas se atrevieron a venir a mi esposa y a mí y decían, Dios me ha hablado y me dijo que tú vas a tener una niña. Bueno, se oía bien y muy hermoso. Otras personas venían diciendo que Dios les había hablado y que yo iba a tener un hijo. Yo pensaba, bueno, va a ser uno o el otro. Los dos están correctos o uno está equivocado. No es que yo dije, oh, qué hermosa profecía, sino que algunos estuvieron correctos y los dimos gracias, a los demás los apedreamos porque vinieron a ser profetas falsos. No, en verdad, no sucedió así. Pero algunos estuvieron equivocados. Pero acerca de Jesús, lo que lo hace único es el número de predicciones y profecías que cumplió del Antiguo Testamento. Algunas de esas profecías las hicieron unas o dos personas y se escribieron en el archivo genealógico. Por ejemplo, menciona a Abraham. Dios le dijo a Abraham, en ti todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Entendamos. Todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. ¿Cómo? Yo creo que todo esto se cumplió y se va a cumplir. La gente del mundo no le va a dar importancia, pero el mundo será bendito cuando nació el judío más importante, esto es el Mesías, Jesús. Eso es como el mundo va a ser bendecido cuando lo acepten como el único medio de perdón de pecados. Para el rey David, que también se menciona en esta genealogía, también es importante, porque a David se le dijo, de ti, de tu casa, comenzará un reino eterno. Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Aquí Jesús cumplió 330 profecías. Hay un libro escrito llamado, que lo escribió este profesor Pedro Stoner. Pedro Stoner fue un profesor emérito de la Universidad de California. Su título fue astrónomo y matemático. Entendamos, este Pedro Stoner era un matemático y estudiaba astronomía, un profesor emérito de la Universidad de California en Santa Bárbara. Este hombre escribió lo que él entendía acerca de astronomía en forma matemática. Él pudo calcular las posibilidades de que Jesucristo podía cumplir las profecías que se encuentran en la Biblia. Les voy a leer una de estas páginas del libro de Pedro Stoner. Tiene diferentes formas que él explica, pero él dice que las posibilidades de que Jesús cumpliera o que otra persona cumpliera por lo menos 8 predicciones de las que Jesús cumplió. Y él menciona varias, pero él dice que la posibilidad de que otra persona cumpla por lo menos 8 profecías es como, las posibilidades son como 1 en 17,000. Ya les he presentado esta ilustración que escribe Pedro Stoner. Dice que puedes tomar el estado de Texas y llenarlo de monedas de plata o dólares de plata, y entre todo el estado de Texas puedes llenarlo a una altura de 2 pies de altura, y de todos estos dólares de plata puedes marcar uno de estos monedas de plata y puedes enviar a una persona con sus ojos vendados. Y esas son las posibilidades de 1 a 17,000 de que una persona
vendada pueda encontrar esa moneda marcada. Este señor Stone continúa, dice, las posibilidades de cualquier persona en la historia pueda cumplir 16 de las profecías que Jesús cumplió, va a ser en 10,000 o 42,000 posibilidades. Usando esta analogía de monedas de plata, dice, también puedes encontrar un recipiente en bola y esta bola la llenas de monedas de plata. Esta bola va a ser de circunferencia, por ejemplo, 16 veces la distancia de la Tierra al Sol. Imagínense, la distancia de la Tierra al Sol son 93 millones de millas de la Tierra al Sol. Eso es la cantidad que encontrarías de monedas de plata. Entonces, las posibilidades de que alguna persona encuentre esta moneda de plata marcada es la misma posibilidad de que hay de 48 profecías. Es un libro muy interesante. Este señor, como es matemático y astronómico, él escribe, continúa explicando, dice, a lo máximo 48 profecías. Ahora, serían las posibilidades de 1 a 47,000 millones. Este señor continúa explicando las posibilidades y continúa utilizando electrones o neutrones. Imagínense la cantidad a que llega. Es un libro muy interesante que se llama Astronomía Matemática por Pedro Stoner. Él nos explica las posibilidades de que otra persona pueda cumplir las profecías como Jesús. Él también escribe diciendo que la Biblia apela a la profecía a la misma forma que apela a la historia. Entonces, vamos a regresar y notemos algunos de los nombres que encontramos en Mateo 1:1. Abraham, el primero que aparece aquí. Abraham fue un hombre de fe. También fue un hombre que dudó. Encontramos que 2 veces mintió de que Sara era su esposa, dijo que era su hermana. ¿Por qué? Porque dudó. También se menciona el rey David en el verso 1. El primer rey de Israel, el rey con el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Él también fue asesino, adúltero, y trató de mentir acerca de su pecado. En el verso 2 se menciona Jacobo. Ustedes recuerdan a Jacobo, fue un hombre talonero, tramposo, muy clásico. Notemos que se nombra después de Jacobo, se nombra Judá. Judá fue un mujeriego. Cuando continuamos viendo estos nombres, encontramos también nombres y lo que yo quiero que ustedes entiendan la conexión que hay aquí de las personas que fallaron. Porque quizás tú que me estás escuchando, te sientes inadecuado de poder servir en el plan de Dios. Dices, yo no soy digno porque he pecado horriblemente. Yo no puedo estar en la familia de Dios ni servir en la familia de Dios porque me he corrompido, he fallado. Entonces yo no soy digno de servir. Entonces yo te digo, mira todos estos que están aquí. Son tus compañeros y estos de aquí descendió nuestro Mesías, nuestro Salvador, en el archivo de Jesús. Notemos en el verso 3 que dice que Judá engendró de Tamar a Fares y Sare, y aquí se mencionan damas. Imagínense que comenzando el Nuevo Testamento se mencionan por lo menos 4 mujeres, y estas mujeres que se presentan no eran mujeres honorables. Las mujeres en aquellos días no se consideraban en la genealogía dignas de estar en las genealogías de las personas. Solamente los hombres eran dignos de mencionarse
en las genealogías. Y esto era porque las mujeres se les reconocía, el concepto de las mujeres eran propiedad de alguien. Primero eran propiedad de su padre y luego venían a ser propiedad del marido. Eso era lo que se consideraba. Por eso es que al comenzar el Nuevo Testamento vemos que Mateo le da importancia a la mujer. Comienza dándoles posición a las mujeres. De ahí descendió el Señor Jesucristo. Incluye a las mujeres en la genealogía de nuestro Señor. En aquellos días era difícil porque los hombres píos, cuando oraban públicamente a voz alta, decían: Señor Dios, Jehová, te doy gracias de que yo no soy esclavo, ni soy gentil, ni tampoco soy mujer. Es como oraban a voz alta. La primera que se encuentra en el verso 13 fue a Tamar. ¿Recuerdan a Tamar en el libro de Génesis, capítulo 38? Esta Tamar engañó a su suegro, se disfrazó de ramera y engañó a su suegro a la relación sexual, y de ahí nacieron, en aquel acto de incesto, dos cuates de esa relación incestuosa. Y fue uno de los antepasados de Cristo. En el verso 5 encontramos que Rahab se menciona. Rahab, la mujer que vivía en Jericó, y ella escondió a los dos espías, se le llama Rahab la ramera. Ella se convirtió a Yahvé. Ella creyó en Dios después que vinieron a ella los dos espías y los escondió. También se menciona en el verso 5 a Ruth. ¿Recuerdan a Ruth? Ruth sí fue una mujer digna de mencionar, pero no era descendiente judía. Ella era moabita. Y Moab fue el país que surgió de los descendientes de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas. De ahí surgió esta nación. En el capítulo 33 de Deuteronomio dice que ningún moabita entrará en la congregación de Jehová hasta que pasen 10 generaciones. Deuteronomio 23. Ahí se menciona también a Ruth, la moabita. Ruth fue la que dijo a su suegra Noemí, después de que se dieron cuenta que todos los hombres habían nacido: a donde tú vayas yo iré, donde habites yo habitaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y vino a ser una mujer y la abuela del rey David. En el verso 6 se menciona a quién: Isaí, y al rey David se menciona muy claramente. Y dice que el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías, Betsabé. Cuando esta mujer se estaba bañando en el techo de su casa, el rey David la vio, la codició, la reclamó, cometió adulterio con ella y mandó asesinar a su marido, y de ahí nació el primer hijo que nació de esa relación. Murió. El segundo hijo que nació fue Salomón, y se menciona aquí, hijo de David. El segundo fue Salomón. Vino a ser el segundo rey de Israel. Si ustedes fueras un historiador y trataras de ver la genealogía de Jesús, verías estos nombres y dirías: parece ser que alguien está buscando lo más sucio del Antiguo Testamento y trata de cambiar el salón de la fe en el salón de la vergüenza. Pero esto a nosotros nos ayuda para entender que Jesús fue descendiente y amigo de pecadores. Aún en este récord nos muestra que Jesús es descendiente de gente que falló en su servicio, en su representación frente a Dios, frente a Jehová. Vamos a ver el verso 18 de Mateo 1, a ver si podemos concluir este capítulo. El nacimiento de Jesús fue así. Tengo que mencionar, en caso que algunos no lo sepan,
Cristo no fue su apellido. Cristo fue su título, porque muchas personas no lo han entendido. Algunas gentes creen que conocen a Jesucristo y creen que Jesús era su nombre y su apellido era Cristo. Yo recuerdo una experiencia que tuve en el hospital. Había una persona que se consideraba sabia y cada vez que mencionaba a Jesús decía, Jesús H. Cristo. Yo me le acerqué y le dije, yo no sé si usted lo entiende, pero Cristo no fue su apellido. Se incomodó cuando yo le aclaré aquel punto. Quizás estaba enojado por alguna otra cosa y yo lo encontré en un momento difícil. No es que era la familia Cristo o José Cristo, María Cristo y luego Jesús Cristo. Y tenían en nombre enfrente de su casa la familia Cristo. Su nombre fue Josué. José, o sea, Jesús, hijo de José, Jesús de Nazaret. Y lo tenían que distinguir de esta manera porque era un hombre muy común en aquellos días. Había muchos niños llamados Josué y Jesús es equivalente a Josué. Josué quiere decir Jehová es salvación. Cristo quiere decir, es el término griego equivalente a Cristo en el Nuevo Testamento, Mesías, o sea, Mesías, el ungido. Ya que mencionamos esto, la palabra Mesías quiere decir ungido con el Espíritu Santo. Este término se utilizaba cuando se inauguraba un rey o un profeta, se le ungía literalmente, se le ungía con aceite como símbolo público. Así que Mesías quiere decir el ungido de Dios. Dios lo ungió desde el cielo a Jesús para que fuera el Salvador, el Rey últimamente. El Mesías es el Mesías que todos esperaban a través de las generaciones, ahora aparece entre ellos. Y es lo que sucedió. El nacimiento de Jesús, de Cristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no le quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Tengo que explicar, en aquellos días, históricamente, legalmente, él es descendiente del rey David, porque el hijo del rey David debe de ser Jesús, el Mesías. Continuando en el verso 20 dice, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta que dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Yo quería concluir este capítulo para poder decir que concluimos un capítulo en este estudio, aunque hay mucho más que ver en este capítulo. Pero quiero explicar antes de concluir diciendo que la pureza sexual es el regalo más grande y puro que se entregue de una persona a otra en el día de su boda.
Y en aquellos días, si la novia se le descubría que había concebido antes de la boda, se le apedreaba hasta matarla, y también al hombre que le había causado el embarazo. Veamos por qué todo casamiento comenzaba cuando eran niños. Por eso es que José desea hacerle un bien a María para que no sea apedreada. Y así le ayudó y ella no pasó por ese estado tan doloroso. En esos días, todos los matrimonios comenzaban con el compromiso que les asignaba papá y mamá. Pero este compromiso continuaba hasta que se llegaba la fecha del desposorio. Algo así como nosotros en nuestros días, la pareja se compromete. En aquellos días la persona no sabía con quién se iba a casar hasta que cuando sus padres se lo anunciaban a cierta edad. En esos tiempos sus padres de familia creían que era una decisión tan delicada que no se la dejaban a los jóvenes. Si un padre de familia tenía un niño y su amistad tenía una niña, ellos decían, los vamos a casar, los comprometían y así quedaba el compromiso oficialmente de que ellos serían matrimonio. ¿Por qué lo hacían? Es cierto que ellos creían que el escoger novio o novia es una decisión tan delicada que los jóvenes se pueden equivocar por sus sentimientos físicos, porque la escritura dice que el corazón es engañoso, es el corazón. Por eso es que nosotros hemos visto cómo varias parejas se engañan por sus deseos físicos. Esa era la idea. Ellos de esa forma protegían el matrimonio. Así que el compromiso comenzaba, pero como un año antes de la fecha de la ceremonia de la boda, esa era la fase que le llamaban de desposorio. Ya estaban casados legalmente durante todo este año. Eso es nosotros le llamamos el tiempo de el compromiso. La novia queda comprometida y el novio queda comprometido meses antes de la boda. Pero en esos años, con todo que ya eran matrimonio, no se les permitía relación carnal, relación sexual. Y no se podían divorciar. De la única forma que podía haber el divorcio era que hubiera infidelidad o que uno de los dos muriera. Entonces era la única forma que se les concedía el divorcio. Por eso es que ella, si quedaba viuda, se le llamaba viuda virgen. Por eso es que Pablo escribe en sus escrituras y menciona varias veces virgen viuda. Esto quiere decir que su cónyuge murió antes de que se consumiera las bodas. En este caso, José se dio cuenta que su novia estaba encinta. Sabía bien que él no lo había causado, entonces se da cuenta que alguien más la había engañado. Entonces él, como la amaba, la respetaba y veía que era una muchacha que él deseaba, decidió protegerla. Dijo, la dejaré en secreto, de esta forma por un tiempo la puedo proteger a ver qué sucede por algunos meses antes que se le nace su embarazo. Entonces es cuando José recibió la visión del ángel y que le dijo, José, hijo de David, no temáis en recibir a María, tu mujer. Hay mucho más que quisiera explicar en este capítulo, pero no vamos a esperar hasta el estudio próximo, porque aquí hay muchas cosas que queremos ver, que es importante acerca del nacimiento virginal. Con todo y que los científicos dicen que el nacimiento virginal es posible, no es nada raro, principalmente ciertas especies, hay varios procedimientos que se pueden hacer para que haya nacimiento virginal, pero no es posible y hasta aquí al tiempo del Señor no se había practicado. Para ver también, entendamos algo más que es bien interesante y tenemos que explicar.
encontramos que hay dos genealogías. Una está en el libro de Mateo, que acabamos de ver, y la otra se encuentra en el libro de Lucas. ¿Por qué sucedió así? Esto es importante porque sin las dos genealogías, la humanidad quedaría completamente perdido para siempre. Eso es lo que vamos a ver en los estudios futuros. Pero hasta este tiempo, el tiempo se nos ha acabado. Vamos a la presencia del Señor para decir, Padre Santo, gracias, porque cada vez que podemos leer la palabra de Dios, quizás escrituras nuevas, secciones nuevas, entonces aquí nos gozamos en diferentes porciones, diferentes versos. Padre Santo, nos maravillamos cómo se une tu palabra y que tu palabra fue escrita, supervisada por el Espíritu Santo. Las profecías, predicciones, escrituras de diferentes personajes fueron supervisados por el Espíritu Santo. Padre Santo. Por eso tenemos un gran respeto por lo que nosotros llamamos Biblia, las Sagradas Escrituras, Padre Santo. Señor Dios Celestial, creemos últimamente que tú escribiste este libro, tú lo supervisaste y que tú usaste a escritores y el personaje principal de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Padre, hemos visto en una forma muy disminutiva, el Antiguo Testamento se explica en el Nuevo Testamento. Y que el Nuevo Testamento está profetizado con toda exactitud en el Antiguo Testamento y se explica el uno con el otro. Señor, gracias, porque vivimos en un país que no es ilegal estudiar las Escrituras públicamente, porque sabemos que hay países que las gentes arriesgan y son encarcelados y algunos ejecutados por atreverse a llevar las Sagradas Escrituras al público o que dan testimonio de que son seguidores de Cristo. Padre Santo, yo te pido que muchas más personas tomen esta ventaja, logren esta hermosa oportunidad, esta libertad que tenemos de que podemos estudiar las Escrituras y de esta forma nuestra comunidad, nuestro estado, nuestro país, el mundo entero es bendecido porque nosotros les llamamos la verdad de las Escrituras, tu santa palabra, Padre Santo. Pon los medios para que muchas más personas vengan al conocimiento de tu santo Hijo, Jesús, lo acepten y así nacen de nuevo y son salvos para siempre. Padre Santo, todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.